Queridas, queridos, vamos a comenzar con El porvenir de una ilusión, capítulo número 3. Dice el doctor Sigmund Freud, vamos a retomar a partir del último párrafo del capítulo 2, y todavía no hemos mencionado la pieza quizá más importante del inventario psíquico de una cultura. Nos referimos a sus representaciones religiosas en el sentido más lato, directo, claro. O con otras palabras, que justificaremos en lo que sigue, a sus ilusiones. Ujú. Este pensamiento del doctor Freud puede ser difícil de valorar en el momento en el cual Freud menciona la representación religiosa como el inventario psíquico más importante de una cultura, la pieza la pieza del inventario, digamos la pieza central, y al mismo tiempo lo llama una ilusión. Ajá. Vamos a ver qué dice el doctor Freud en el capítulo número 3. ¿En qué reside el valor particular de las representaciones religiosas? Hemos hablado de una hostilidad a la cultura, producida por la presión que ella ejerce, por las renuncias de lo pulsional que exige. Imaginemos canceladas sus prohibiciones. Sería lícito escoger como objeto sexual a la mujer que a uno le guste, eliminar sin reparos a los rivales que la disputen o a quien quiera que se interponga en el camino. Se podrá arrebatarle a otro su bien cualquiera sin pedirle permiso. Qué hermosa sucesión de satisfacciones sería entonces la vida. Aquí quiero señalarles una sola palabra. Freud está planteando un escenario ideal, un escenario fantástico. Freud trabaja en la fantasía. Ajá. Y cuando hacemos esto en análisis, queridas y queridos, se abren nuevos campos, no tanto para el psicoanalista, sino para el analizante. Trabajar no de lo que es, sino del quisiera, del hubiera. Ahorita regreso al texto y quiero que se fijen cómo va a partir la investigación luego que se ha planteado una base hipotética, una base supuesta, una base fantaseosa o de la fantasía, ajá, de la imaginación. Continuamos. Claro que enseguida se tropieza con la inmediata dificultad. Los demás tienen justamente los mismos deseos que yo y no me dispensarán un trato más considerado que yo a ellos. ¿Me explico? Tenemos total libertad, pero los demás también tienen libertad y recursos para hacerme daño. Ellos podrían prescindir de mí con total impunidad. Ajá. Por eso, en el fondo, solo un individuo podrá devenir ilimitadamente dichoso mediante esa cancelación de las limitaciones culturales. Un tirano, un dictador que haya atraído hacia sí todos los medios de poder. Y ese individuo, además, tendrá todas las razones para desear que los otros lo obedezcan, que los otros obedezcan al menos este solo mandamiento cultural: no matarás. Antes de continuar, les recomiendo mucho la lectura y el estudio que ya hicimos en este canal de Tótem y Tabú. Continuamos, ¿vale? Pero el estudio se los dejo en la descripción, en un link. Pero cuán impensable, cuán miope en todo caso aspirar a una cancelación de la cultura. Solo quedaría el estado de naturaleza, que es mucho más difícil de soportar. Esto me encanta y lo voy a explicar de la siguiente manera. Ustedes, por lo general, no solo ustedes, el ser humano no puede apreciar el valor de la cultura. Por lo general,
el ser humano desprecia tanto a sus prójimos como a los lazos que puede establecer con ellos. He mencionado cuánto peligro, cuántos riesgos podemos nosotros correr simplemente al hacer uso de un aparatito de uso común para el año 2024, un celular. Ajá. Corremos riesgos, pero todos estos riesgos asociados con la tecnología, con las facilidades para el año 2024, también trae consigo un enorme poder sobre una naturaleza indómita, una naturaleza de la cual ciertamente formamos parte, pero de la cual nos hemos separado. Y a lo largo de no solo el psicoanálisis, sino a lo largo del tiempo, muchas voces se unen para reclamar nuestro regreso a la naturaleza. ¿Saben cuántos animales están siendo despedazados, no por el ser humano, sino entre ellos, simplemente para comer? Y no solo eso, ¿saben cuántas especies animales están al borde de la extinción? No tanto por lo que hemos hecho como civilización, como cultura, sino simplemente por una hambruna. ¿Cuándo ha sido la última hambruna que hemos enfrentado como humanidad? Acabamos de superar en el 2020, 2023, 22 aproximadamente, una pandemia en la cual como humanidad nos movimos. Hubo pérdidas, sí, pero no tantas como antes. ¿Hay paranoia? Sí. ¿Mucha gente desconfía de las autoridades? Claro que sí. No es una invitación a confiar ciegamente a todas. Es una invitación a valorar lo que tenemos, lo que hemos construido y el costo de este sacrificio que hemos hecho como humanidad para sostener el lazo social se traduce de manera directa, primero, en un video que estoy ahorita grabando y que pienso compartir en YouTube, y segundo, en un vaso de agua, al menos para mí. Ajá. Ustedes también tendrán en carne viva los beneficios de la cultura, de la civilización humana. Vamos a continuar. Por supuesto, beneficios variables de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. Ujú. Continúa Freud. Es verdad que la naturaleza no nos exigía limitar en nada nuestras pulsiones, las consentía, pero tiene su modo particularmente eficaz de limitarnos. Nos mata, a nuestro parecer, de una manera fría, cruel y despiadada, y acaso a raíz de las mismas ocasiones de nuestra satisfacción. Justamente por esos peligros con que la naturaleza nos amenaza, nos hemos aliado y creado la cultura, que, entre otras cosas, también debe posibilitarnos la convivencia. Y por cierto, la principal tarea de la cultura, su genuina razón de existir, es protegernos de la naturaleza. Es decir, aquella naturaleza linda no existe. Esa es una romantización de un estado natural en el cual, si yo salgo de la civilización humana, me mata. Y también, esto es parte de mi estudio, parte de mi línea de investigación, también, no solo en México, los estados a lo largo del mundo. Hablo de la pena de muerte. Ajá. También, como parte de la naturaleza humana, está en poner fin a aquellas vidas humanas que atentan en contra del todo, principalmente en contra del valor del lazo social. No es algo en lo que yo esté de acuerdo, simplemente es algo que ocurre. Si como civilización no matamos, no hay orden.
Y estoy hablando de eliminar a seres humanos a través de un proceso legal. Y si no se los mata, se les encierra. Pero eso es el precio del orden. Y un orden que cuesta mucho sostener. Ahorita regreso al texto, ¿vale? Sabido es que en muchos aspectos ya hoy lo consigue pasablemente, pasablemente bien la civilización, protegernos de la naturaleza, ¿vale? Y es evidente que algún día lo hará mucho mejor. Pero ningún hombre cae en el espejismo de creer que la naturaleza ya esté conquistada. Y pocos osan o se atreven a esperar que alguna vez el ser humano la someta por completo. Esa es una excelente meta, doctor Freud. Y aquí quiero señalar cómo al menos estoy yo haciendo esta lectura, la naturaleza como algo externo, no interno. Ajá. Estamos hablando de aquí pulsiones como el resto, digamos, el empuje que tenemos en nuestro cuerpo de esa naturaleza. Pero esta naturaleza está afuera, no solo los medios, no solo los elementos, digámoslo así, sino también la vida, los animales. Ajá. Desde microbios, bacterias que nos pueden infectar, hasta animales que nos pueden comer. Ajá. Pienso, por ejemplo, en osos, en lobos, tiburones, etcétera. Jaguares. Vamos a continuar. Ahí están los elementos, que parecen burlarse de todo yugo, de todo control humano. La tierra que tiembla y desgarra, abismando a todo lo humano y a toda la obra del hombre. El agua que embravecida lo anega y lo ahoga todo. El tifón que barre todo cuanto haya a su paso. Las enfermedades que no hace mucho hemos discernido como los ataques de otros seres vivos. Por último, el doloroso enigma de la muerte, para la cual hasta ahora no se ha hallado ningún bálsamo, ni es posible que se lo descubra, ni es probable que se lo descubra. Con estas violencias, la naturaleza se alza contra nosotros, grandiosa, cruel, despiadada. Así nos pone de nuevo ante los ojos nuestra endeblez y desvalimiento, de que nos creíamos salvados por el trabajo de la cultura. Una de las pocas impresiones gozosas y reconfortantes que se puede tener de la humanidad es la que ofrece cuando, frente a una catástrofe desatada por los elementos, olvida su rutina cultural, todas las dificultades y enemistades internas, y se acuerda de la gran tarea común, conservarse contra el poder desigual de la naturaleza. Y aquí, besos a mi cultura, besos a mi país y mi ciudad por cómo enfrentamos a los temblores. No solo he vivido el del 85, que yo tenía 3 años, sino también el del 2019, Ciudad de México. No fue fácil, pero lo enfrentamos todos. Ver llorar a los rescatistas coreanos cuando salían de los escombros es algo que jamás se me va a olvidar. Era impresionante cómo en medio del caos, en medio de las dificultades generales de toda la Ciudad de México, nos unimos. Regreso al texto. Así como para el conjunto de la humanidad, también para el individuo, la vida es difícil de soportar. La cultura de que se forma parte le impone ciertas privaciones y otra cuota de padecimiento le es deparada por los demás hombres, sea a despecho de las prescripciones culturales o a consecuencia de la imperfección de esa cultura. A ello se añaden los prejuicios que le ocasiona la naturaleza no yugulada,
Él la llama destino. Un continuo estado de expectativa angustiada y una grave afrenta al natural narcisismo, es decir, que yo importo, realmente no importo yo, debían ser las consecuencias de tal situación. Ya sabemos cómo reacciona el individuo frente a los daños que le infiere la cultura y sus prójimos. Desarrolla un grado correspondiente de resistencia a sus normas, de hostilidad a la cultura. Pero, ¿cómo se defendería de los hiperpoderes de la naturaleza, del destino, que lo amenazan tanto a él como a los demás? La cultura lo dispensa de esa tarea, procurándola de igual manera para todos. Y es digno de notarse, por añadidura, que todas las culturas obran en esto más o menos del mismo modo. Así, la cultura no ceja en el cumplimiento de su misión de preservar a los hombres de la naturaleza, es decir, la cultura no descansa, solo que la continúa con otros medios. Esta traducción no me gusta, lo he entendido como no descansa. Ajá. Pero también no me quedo a gusto con esa interpretación. Voy a buscar el verbo cejar, que yo casi no lo uso. De hecho, yo nunca lo uso. Retroceder, aflojar o ceder. La cultura no retrocede. Ajá. Lo de descansar, pues fue una buena aproximación de parte mía. Continuamos. Aquí la tarea es múltiple. El sentimiento de sí del ser humano, gravemente amenazado, pide consuelo. Es preciso disipar los terrores que inspiran el mundo y la vida. Y aparte de ello, también exige respuesta el apetito de saber de los hombres, impulsado sin duda por los más potentes intereses prácticos. Aquí, hombres, por supuesto, se habla de la humanidad. ¿No? Es necesario hacer este comentario para el 2024. No se refiere al género masculino específicamente. La humanidad en general tiene apetito de saber, de conocimiento. Continúa el texto. Con el primer paso ya se ha obtenido mucho, y este consiste en humanizar la naturaleza. Recuerden, estamos hablando de la religión. Ajá. Humanizar la naturaleza. Continúa el texto. Contra las fuerzas y destinos impersonales, nada se puede. Permanecen eternamente ajenos. Pero si en los elementos hierven pasiones como en el alma misma, si ni siquiera la muerte es algo espontáneo, sino el acto violento de una voluntad maligna, si por doquier nos rodean en la naturaleza seres como los que conocemos en nuestra propia sociedad, entonces uno cobra aliento, se siente en su casa, en lo ominoso. Les dejo el texto de lo ominoso, un hermoso ensayo de Freud sobre lo horrible, sobre la estética. En la descripción, el texto lo ominoso. Continuamos. Puede elaborar psíquicamente su angustia sin sentido. La angustia sin sentido, ¿vale? Esa angustia sin sentido la podemos elaborar si nosotros, digámoslo así, le damos vida a los elementos, por decirlo de una manera. Ajá. Les damos vida quiere decir, ten, esto es mío. Voy a usar esta palabra, una proyección, un te deposito lo mío. Ajá. Humanizar la naturaleza. Ujú. Continuamos. ¿Acaso se esté todavía indefenso, pero ya no paralizado y desvalido? Al menos se puede reaccionar y hasta quizá ni siquiera se esté indefenso, puesto que contra esos superhombres violentos de allá afuera pueden emplearse los mismos medios de que uno se sirve en su propia sociedad. Puede intentar conjurarlos, apaciguarlos, sobornarlos.
arrebatándoles una parte de su poder mediante esos modos de influjo, es decir, de influencia. Podemos acercarnos a los espíritus, podemos acercarnos a los elementos, como humanidad, como sociedad. Aquí, sin duda, Freud se está aproximando a la magia y como la magia también forma parte de la historia de la religión y como la religión misma forma parte, tal vez no doctrinalmente, pero sí como herencia cultural en la conformación de los gobiernos, las sociedades, los estados. Continuamos. Semejante sustitución de una ciencia de la naturaleza por una psicología no procura un mero alivio momentáneo, enseña también el camino para todo, para un dominio ulterior, es decir, posterior, de la situación. Esta situación, en efecto, no es algo nuevo. Tiene un arquetipo, un modelo infantil. En verdad, no es sino la continuación de otra, inicial. El parejo desvalimiento se había encontrado uno ya una vez, de niño pequeño, frente a una pareja de progenitores a quienes se les tenía miedo, con fundamento, con razones, sobre todo al padre, pero de cuya protección también se estaba seguro contra los peligros que uno conocía entonces. Ello sugería igualar ambas situaciones. Y aquí, como en la vida onírica, en el sueño, el deseo reclama su parte. Una premonición de muerte asedia al que duerme. Quiere trasladarlo a la tumba, pero el trabajo del sueño sabe escoger la condición bajo la cual aún ese temido evento se convierta en un cumplimiento de deseo. Doctor Freud, les dejo en la descripción la interpretación de los sueños, capítulo 2, no, capítulo 3, el sueño como cumplimiento de deseo. Toda la interpretación y especialmente capítulo 3. Bello. El soñante se ve en una antigua tumba etrusca a la que había descendido, dichoso para satisfacer sus intereses arqueológicos. Sueños de muerte. ¿No, doctor Freud? Freud alude a un sueño que él tuvo y sobre el cual informó en la interpretación de los sueños. Miren, ya les había recomendado Tótem y Tabú, y bueno, ya está nombrado un poquito más adelante, pero ¿qué quiere decir esto, queridas y queridos? Partimos de un posible inicio de la vida emocional en el momento en el cual nosotros estábamos aún en el vientre materno. Posible, probable, teórico. Ujú. Existen evidencias de que puede ser que no todos, pero sí algunas personas tienen recuerdos de formar parte de el vientre de su madre. Ajá. Melodías. De hecho, hay también recomendaciones de aún exponer al no nacido, a la no nacida, a estímulos, ajá, a través de la música, por ejemplo. Ujú. Aquí no estamos hablando ningún disparate en el sentido orgánico. Ajá. Podemos sentir ahí adentro, podemos escuchar ahí adentro. Ujú. Podemos también reaccionar físicamente a lo que mamá vive, a la voz de papá. Y algo que también yo señalo en mi propio libro, cada individuo, mientras formaba parte de la organización simbiótica, la estoy llamando simbiótica, el embarazo, ajá, cada uno de nosotros le daba a mamá distintos antojos. Simplemente es una observación. Ajá. Como adentro ya somos.
sin vivir, sin ser. Ajá. Si mamá muere, yo muero, estando yo en el vientre de mamá. Ajá. Pero es una situación orgánica y psíquica, psicológica, también muy particular. Ujú. Nacemos, biológica, orgánicamente nos separamos, pero eso no quiere decir que no anheláramos ese estado. Es, digamos, una teoría planteada en la interpretación de los sueños que yo elaboro también, no solo a partir de la interpretación de los sueños, no solo a partir de la obra de Freud, digamos, también de mi propio análisis, también de mi propia experiencia de vida, también de mis propios sueños, de cómo nacemos y al mismo tiempo, a pesar de que ya no somos uno con mamá, ya no somos una con mamá, chico, chica, ajá, nos sumergimos en un estado que nos permite de una forma muy diferente, pero revivir lo que perdimos, el sueño, y no solo el sueño, el estado, no el estado físico, sino el estado como una organización social. Digamos, esto de vivir, esto de enfrentarnos a la vida, a la muerte, a los elementos, nosotros lo bloqueamos por medio de la cultura. Ajá. Ahorita estoy tomando parte del texto de Freud. En mi libro lo explico diferente, pero en lo que coincidimos Freud y yo, esto, totalmente desvalidos, dice Freud. Yo uso otra palabra, es vulnerables, vulnerabilidad, totalmente vulnerables, siendo niños. Si somos recién nacidos, pues más. Ajá. Y a pesar de esa vulnerabilidad, dormimos siendo niños, mientras que otras especies nacen y tienen que caminar, porque si no los devoran. Otras especies nacen y tienen que nadar, tienen que desplazarse, tienen que ver, tienen que oler, tienen que oír, porque si no, esas especies son devoradas por sus cazadores, no nosotros, otros animales. Por eso, queridas, queridos, no desestimen lo que hemos logrado en conjunto. Podemos dormir. Estoy repitiendo el texto, ¿vale? Porque esto está delicioso, en serio. El deseo reclama su parte. No quiero hacer, digamos, ya un otro resumen de la interpretación de los sueños. Vale mucho la pena integrarse a un estudio de la interpretación de los sueños. Les dejo toda la interpretación de los sueños en la descripción de este video, todo el estudio que ya hice sobre el texto de Freud. Pero aquí esto me llama mucho la atención. Recordemos que para 1929, fecha del texto que estamos leyendo, ya Freud había manifestado dolores, problemas de salud cada vez más graves. Freud muere, no de cáncer. Freud le pide a su médico la eutanasia después de padecer un cáncer que termina quitándole la mandíbula, si mal no recuerdo. Ya llegaremos a la biografía de Freud, pero Freud, digámoslo así, en esos momentos ya podía sentir la muerte. Y aún así, una premonición de muerte asedia al que duerme, como que dormidos,
podemos ver a la muerte, podemos sentirla dormidos. Quiere trasladarlo a la tumba, pero esto está hermoso. El trabajo del sueño sabe escoger la condición bajo la cual aún ese temido evento se convierta en un cumplimiento de deseo. Es decir, confíen en la vida que los habita, porque aún frente a la muerte hemos ganado poder como humanidad. Lo estoy leyendo así, porque es también parte de mi propio análisis, es parte de mi ser, esa interpretación que estoy dando, esa lectura que estoy haciendo frente a la cámara y para ustedes. Aquí es donde Freud convierte su muerte, fíjense, en un evento placentero. Yo me estoy metiendo a la tumba porque voy a ser arqueólogo. Deseo de Freud, niño, un deseo infantil de Freud. Y a partir de ese deseo infantil, Freud se aproxima a su propia muerte. Real, no soñada. Real porque ya su salud no le permitía ir a eventos de premiación. ¿Me explico? Entonces, cuando les digo, confíen en la vida que los habita, lo inconsciente es lo que permite el trabajo del sueño y que aún la muerte se convierta en un cumplimiento de deseo. Continuamos. De modo semejante, el hombre no convierte a las fuerzas naturales en simples seres humanos, con quienes pudiera tratar como lo hace con sus prójimos, pues ello no daría razón de la impresión avasalladora, aplastante que le provocan. Antes bien, les confiere un carácter paterno, hace de ellas dioses, en lo cual obedece no solo a un arquetipo, un modelo infantil, sino también, como he intentado demostrarlo, uno filogenético, es decir, no solo mi papá, el papá de mi árbol genealógico, de mi cultura, de mi especie. Les dejo todo mi tabú, igual que la interpretación de los sueños, ¿vale? Continuamos. Con el paso del tiempo se observan por primera vez regularidades y leyes en los fenómenos de la naturaleza, cuyas fuerzas pierden entonces sus rasgos humanos. Pero el desvalimiento de los seres humanos permanece, y con él su añoranza del Padre y los dioses. Estos retienen su triple misión: desterrar los terrores de la naturaleza, reconciliar con la crueldad del destino, en particular como se presenta en la muerte, y resarcir, digamos, esa palabra ahorita me cuesta trabajo, me duele, pagar por las penas y privaciones que la convivencia cultural impone al hombre. Pagar, salvar, compensar. Continuamos. Ahora bien, entre estas diversas operaciones, poco a poco se desplaza el acento. Se advierte que los fenómenos naturales se desenvuelven por sí solos, según leyes necesarias internas. Por cierto, los dioses son los señores de la naturaleza,
Ellos la han normado, es decir, administrado así. Ellos impusieron las reglas a la naturaleza, los dioses, y ahora pueden abandonarla a sí misma. Solo ocasionalmente intervienen en su curso con los llamados milagros, como para asegurarnos que no han resignado nada de su originaria esfera de poder. Pero, en lo que atañe a la distribución de los destinos, subsistirá una vislumbre desasosegante. El desvalimiento y desconcierto del género humano son irremediables. Es sobre todo aquí donde fracasan los dioses. Si son ellos quienes crean el destino, por fuerza de sus designios, se llamarán inescrutables, oscuros, digámoslo así, no claros, que no se pueden saber. Ujú. El pueblo más dotado de la antigüedad entrevió la intelección de que la Moira está por encima de los dioses y ellos mismos, los dioses, tienen su destino. Ahorita está Freud recurriendo a la mitología griega, pero aún en la Biblia se dice que la muerte va a morir, por ejemplo. Ujú. Continuamos. Y mientras más autónoma se vuelve la naturaleza y más se repliegan de ella los dioses, tanto más seriamente se concentran todas las expectativas en la tercera de las operaciones que le son inherentes, que le son propias, y lo moral deviene su genuino dominio. Misión de los dioses será ahora compensar las deficiencias y los prejuicios de la cultura, tomar en cuenta las penas que los seres humanos se infligen unos a otros en la convivencia, velar por el cumplimiento de los preceptos culturales que ellos obedecen tan mal. Se atribuirá origen divino a los preceptos culturales mismos, a los mandamientos, las leyes. Ajá. Se los elevará sobre la sociedad humana, extendiéndoselos a la naturaleza y al acontecer universal. De este modo se creará un tesoro de representaciones engendrado por la necesidad de volver soportable el desvalimiento humano y edificando sobre el material de recuerdos referidos al desvalimiento de la infancia de cada cual, de cada ser humano, y de la del género. Se discierne con claridad que este patrimonio protege a los hombres en dos direcciones, de los peligros de la naturaleza y el destino, y de los prejuicios que ocasiona la propia sociedad humana. Expongamos ese patrimonio en su trabazón. La vida en este mundo sirve a un fin superior. No es fácil colegir este, pero sin duda significa un perfeccionamiento del ser humano. Es probable que el objeto de esta elevación y exaltación sea lo espiritual del hombre, su alma, que tan lenta y trabajosamente se ha ido separando del cuerpo en el curso de las edades. Todo cuanto acontece en este mundo es cumplimiento de los propósitos de una inteligencia superior a nosotros, que, aunque por caminos y rodeos difíciles de penetrar, todo lo guía en definitiva hacia el bien, o sea, hacia nuestra bienaventuranza. Sobre cada uno de nosotros vela una providencia bondadosa, solo en apariencia severa, que no permite que seamos juguete de las fuerzas naturales despiadadas e hiperintensas. Ni siquiera la muerte es un aniquilamiento, un regreso a lo inanimado, inorgánico, sino el comienzo de un nuevo modo de existencia, situado en la vía hacia el desarrollo superior. Y pasando ahora al otro polo, las mismas leyes éticas que han promulgado nuestras culturas gobiernan también el universo íntegro, solo que son guardadas por una instancia juzgadora suprema con un poder y una constancia incomparablemente mayores. Todo lo bueno halla su recompensa final y todo lo malo su castigo, sino en esta forma de vida, al menos en las existencias posteriores que comienzan tras la muerte. Así,
Todo terror, toda pena y aspereza de la vida están destinados a compensarse. La vida tras la muerte, como prosigue nuestra vida que prosigue nuestra vida terrenal como la porción invisible del espectro que añade a la visible, lleva todo a la perfección que acaso echábamos de menos en este mundo. Y la superior sabiduría que rige ese ciclo, la infinita bondad que en él se exterioriza, la justicia que finalmente se impone, he ahí las propiedades de la esencia divina que nos ha creado y ha creado al universo todo. O más bien, de la única esencia divina en que se han condensado en nuestra cultura todos los dioses de las épocas pasadas, el pueblo que fue el primero en alcanzar esa concentración de las propiedades divinas no se enorgulleció poco de ese progreso. Había puesto al descubierto su núcleo paterno, que desde siempre se ocultaba tras la figura de Dios, tras cada figura de Dios. En el fondo, fue un regreso a los comienzos históricos de la idea de Dios. Ahora que Dios era único, los vínculos con él podían recuperar la intimidad e intensidad de las relaciones del niño con su padre. Y se quiso ser recompensado por haber hecho tanto en beneficio del padre, al menos ser el único hijo amado, el pueblo elegido. Mucho después, la piadosa norteamericana demanda ser la patria de Dios. Lo estoy traduciendo distinto, la propia patria de Dios. Y ello es en efecto así, respecto de una de las formas bajo las cuales los hombres, la humanidad, veneran a la divinidad. Bonito texto, queridas y queridos. Me está gustando este texto, pero eh, me llama la atención cómo contrasta, al menos con el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo un tanto oscuro por los tecnicismos, los conceptos de Freud. Aquí se ha dejado ser simplemente, pum, vámonos. Dice el texto, las representaciones religiosas resumidas en el párrafo anterior han recogido desde luego un largo trayecto de desarrollo. Diversas culturas las sostuvieron en fases diferentes. He seleccionado una sola de esas fases de desarrollo que responde aproximadamente a la configuración última de nuestra cultura actual cristiana y blanca. Recordemos, Viena antes de la Segunda Guerra Mundial, 1929 aproximadamente. Es fácil notar que las piezas de ese todo no armonizan bien entre sí, que no todas las preguntas acuciantes reciben respuesta y que a duras penas puede rechazarse el mentis de la experiencia cotidiana. Es decir, es muy bonito esa promesa, pero vivimos y la vida es difícil. Continúa el texto. Pero tal como son, a esas representaciones, las religiosas en sentido lato, se las considera el patrimonio más precioso de la cultura, lo más valioso que tiene para brindar a sus miembros, y se las aprecia mucho más que a todas las artes en cuanto a arrancar a la tierra sus tesoros, proveer alimentos a la humanidad y prevenir sus enfermedades. Los hombres creen que no podrán soportar la vida si no atribuyesen a esas representaciones el valor que se demanda para ellas. Por eso se nos plantea las interrogantes. ¿Qué son esas representaciones a la luz de la psicología? Interesante, no dice psicoanálisis, dice psicología. ¿De dónde proviene, de dónde reciben su alta estima? Y para, para conseguir tímidamente cuál es su valor efectivo. Como vemos, ahí termina el capítulo número 3 de El porvenir de una ilusión, recordando un párrafo de mi propio libro. Escribí mi libro alrededor del 2019. Lo terminé. Ajá. Llevaba años escribiéndolo, pero lo terminé como por mayo del 2019.
para ese tiempo y aún para hoy, 2024, hay ciertos lugares de México en los cuales se estima más la presencia de un sacerdote que la presencia de un médico. En México. Y yo no soy católico. Yo no profeso ninguna religión. La religión consuela. Los médicos no necesariamente consuelan. Su misión de los médicos es curar, sí, cuando eso es posible. Cuando no, que en México ocurre mucho, el no. No por un problema de los médicos, no por un problema del gobierno, sino más bien así nos conformamos, así nos hacemos como cultura, como civilización, como sociedad mexicana, con esas carencias, pero que también nos dan una particular configuración. Ni buenos ni malos, somos quienes somos. Con esta observación finalizo este video. Les dejo también mi libro en la descripción de este video, ya leído, ya estudiado, ya comentado, que no he hecho la segunda edición. Me debo mucho también, me debo mucho. Y nos vemos para el capítulo 4 de El porvenir de una ilusión. Bye.